ganó 2,5 millones de pesos. Fanny del Valle Paz, de Gobernador Gregores, ganó 3 millones de pesos. Andrea Medina, de Río Gallegos, ganó 3,5 millones de pesos. Elizabeth Muñoz, de Las Heras, ganó 4 millones de pesos. Patricia Alvarado, de Río Gallegos, ganó 5 millones de pesos. Y en la última partida, Sergio Sesnik, de Río Gallegos, ganó un Chevrolet Onix 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Tenemos la camiseta puesta y el orgullo se prende fuego en el pecho. En esta Copa América 2024, vamos paso firme hacia la gloria. Juntos hacia una nueva conquista. La Copa América por Radio Nuevo Día. www.radionuevodía.ar www.eldiarionuevodía.com.ar Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Hola, mi amor, salí lindo de la barber para robarte el corazón. Barber Sport, la nueva tendencia. Contamos con barberos profesionales, especializados en todos los estilos. Corte con navaja, drop fade, taper fade, mid fade, front crop. Estamos en Jofre de Loaiza 384, abierto de 10 a 22 horas de corrido. WhatsApp 2966-757159. Atendemos por orden de llegada. Trabajamos con todos los medios de pago. Le gusta mi cortica. Con los centrales con se adelanta. Si tenés un amigo cardiólogo, llámalo. Porque esta Copa América 2024 va a estar para el infarto. Y en la radio de la selección argentina le vamos a poner corazón. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día. WhatsApp 2966 51 60 51. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo.
pelota, alentándolo a Lionel. Muy buenos días, bicampeones de América. ¿Cómo están ustedes, estimados y estimadas? Nosotros aquí iniciando una nueva semana en la primera mañana de Radio Nuevo Día en vivo aquí para Río Gallegos a través de la 100.9. Karina Taberne, más victoriosa que nunca, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gente. Qué alegría, qué manera de sufrir. Tanta alegría directamente proporcional a lo que sufrimos para llegar a este triunfo enorme que nos tuvo hasta, bueno, ya entrada la madrugada, ¿no? Viendo todos los festejos. Qué alegría gigante, gracias a la selección. La verdad que fue inolvidable. Hermoso, así es, ¿eh? Obviamente sufrimos bastante, pero ahí se disfruta mucho más, ¿viste? Mucho más. No quedó otra. Mucho festejo también hubo. Bastante gente acá en Kirchner y San Martín, acá en el centro de la capital de la provincia de Santa Cruz, y sabemos que en cada localidad santacruceña también sí, hubo mucho festejo, hasta altas horas de la madrugada. Así es. Veía los festejos en Lago Posadas incluso anoche, o sea, anoche a la 1:30 de la madrugada sí. De hoy. Veía algunas imágenes de videitos así en Lago Claro. Posadas, no sé, como te digo, Lago Posadas también llegaban imágenes. Había, por ejemplo, en Neuquén, en el centro de Neuquén, una multitud, era impresionante y así se replicó, como Claro, decimos, y más que en nada todos lados, protagonizado por los pibes jóvenes, ¿no? Porque nosotros ya tenemos varios festejitos adentro, 86, Hay pocas ganas de salir a esa hora. 78 y pocas ganas de salir a esa hora, olvidate. Creo que eso ¿no? es. Pero bueno, escuchábamos cómo venían bocineando hasta el centro y bueno, está bien que se festeje. Obviamente en el obelisco hubo incidentes. No, sí, una pena. Sí, una lástima realmente. Incluso hasta estaba mirando que hay un barcito de Avenida de Mayo, creo que debe ser el Tortoni, porque no daban el nombre. Se rompieron vidrieras y se llevaron algunas reliquias de ese barcito. No, qué en pena. Capital Federal. De ese barcito, no, de ese lugar esa emblemático, eminencia si es que que tenemos histórica en Capital Federal, ¿no? Acá, ¿cómo estuvimos? ¿Medidos dentro de todo? Y mira, la verdad es que leía anoche muy tarde, eran tipo las 3 de la mañana, que habían ingresado acá en Río Gallegos, en el centro, a un local que está ubicado acá frente a la vuelta de la radio. Así que recién me pegué un pique, digamos. Un local de gastronomía, ¿verdad? Sí, pero estaba cerrado ya Es ese más tipo local. una casa de té, así. Estaba cerrado. Ajá. Igual estaba cerrado ya desde hace algunos días. Sí. Y bueno, la verdad es que fui y no vi ninguna consigna policial ahora, ni tampoco los vidrios rotos. Ah, bueno. Entonces, no sé hasta qué punto habrá sido. Vendió cara la derrota. Muy lindo partido, muy duro realmente. Durísima la selección de Colombia. Le quitamos el invicto, dicho sea de paso, venía con un invicto, y no es casualidad, de 28 enorme. partidos. Claro. Creo que nos terminó favoreciendo, no sé qué opinas vos, Juli, nos terminaron favoreciendo estos 30 minutos de alargue, digo, por el recambio de Argentina, porque creo que ahí marcamos una diferencia, ¿no? Tenemos muchos jugadores en el banco de categoría, ¿no? Del mismo nivel todos, y me pareció a mí que eso nos favoreció un poquito, ¿no? El momento de recambio para ambos equipos. Argentina ahí creo que fue notablemente superior, básicamente en el suplementario. Sin duda, Clau, buen día para la gente, sin duda, Clau. Nico González entró muy bien. Sí. Paredes robó. Y a reemplazar a Messi, sí, Nico. Y Paredes robó, Sí. Lo Celso asistió, claro, y Lautaro Martínez hizo el gol y los tres entraron en el mismo cambio. Exactamente, tal cual. Qué lindo el toque de los Celso. Cuando lo evitó Lautaro, hermoso realmente. Bueno, otra alegría más, señoras y señores. A los pibes que no se acostumbren,
Porque esto se va a terminar en algún momento, pero bueno, disfrutémoslo mientras dure, ¿no? Totalmente. Último partido de Di María, tenemos que ir pensando en una selección ya sin Messi, sin Otamendi, sin el Fideo, que bueno, que ya Sin Armani. oficializó, Sin Armani. Claro, fue el último también de Armani. Sin Armani también. Bueno. Bien, pero tenemos selección y quedó demostrado ayer. De hecho, cuando salió Messi fue reemplazado, si bien con otra función y otras características, pero no le pesó el reemplazo a Nico González, y excelente partido que la pudo haber metido incluso durante los 90. Sí, tal cual. Tal cual. Bien, 8 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina, será el tema del día, por supuesto. Hoy, lunes 15 de julio, promediando este séptimo mes del año, día de inicio del receso invernal, y se nota realmente. ¿Cómo? ¿Y cómo se nota? ¿Cómo se nota? Acá en la Dársena, nosotros acá enfrente tenemos al colegio salesiano. Y la Dársena siempre está ocupada. No, está toda la cuadra llena, ahora está toda la cuadra vacía. Ahora en la Dársena no hay nadie, ningún auto puede elegir dónde estacionar. No, incluso el receso judicial también. Acá tenemos una dependencia de la justicia. Acá a la vuelta el otro colegio, el IPEI. El IPEI. Sí. No, o sea que... Pero de todos modos se siente ya en el flujo vehicular, ¿no? Cuando uno estaba llegando a la radio es mucho menor el movimiento, así que hay unos cuantos y unas cuantas que están todavía en casa, seguramente en cama o ahí, disfrutando esta primera jornada, este primer día, y algunos que deben estar durmiendo, seguramente hasta ahora, los que festejaron, y bueno, los que tienen la oportunidad ya de empezar a hacer usufructo de su licencia de invierno. ¿Cómo le va, comandante? Ahí Buen día, amigos. Se puso la celeste y blanca como tiene que ser. Siempre, él siempre está a tono. Bueno, me levanté como loquita. ¿Y a qué hora te acostaste, Brian? ¿A las 4? A las 4, pero ¿saliste a festejar? Sí, hijo. Sí, claro. ¿Viniste al centro? ¿Y cómo estuvo? ¿Tranqui? ¿Todo tranqui? Sí, sí, pero mucho, más o menos, depende. Mucha gente, ¿no? El local ¿se metieron? ¿A qué local? Contá. Al de las donas, al de acá a la vuelta. Sí, al que yo decía. Ah, para acá, claro. Ah, ¿sí? ¿Viste algo? ¿Sí? La policía dice que estuvo. Sí. Por eso, pero ahora me llama la atención porque no hay consigna policial, o al menos no vi a nadie. Yo estuve ahí mirando ventana por ventana. No vi vidrios rotos tampoco. Pero el daño por el daño mismo, ¿no? ¿Pero qué rompieron entonces? Que entraron al local, adentro de haber ocasionado algunos destrozos. Claro. Un quilombo. Pero por dañar únicamente es eso, sí, ¿no? dañino. Hablamos de un local que está acá sobre calle Zapiola, el que vende donas. Exactamente, donde era antes Photo Royal, para los que conocen Gallego desde hace muchos años, un espacio legendario aquí en la capital provincial. Y bien céntrico, además, Estamos a 2 cuadras y media de Kirchner y San Martín, el local este. Datos del tiempo en Río Gallegos: 1/10 de grado sobre cero la temperatura, aunque la térmica es bajo cero, 3 grados bajo cero. Humedad 92%, presión 1001,8 hectopascal, el viento está calmo, en realidad del oeste a 9 kilómetros en hora, pero al menos aquí no se percibe. Se espera que la máxima hoy llegue a los 6 grados centígrados. Por la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado, al igual que por la noche. Y mirando el pronóstico hacia mañana martes, por ejemplo, 6 de mínima, 1 bajo cero, perdón, 6 de máxima, ojalá 6 de mínima, 6 de máxima, 1 bajo cero de mínima. El miércoles también 5 de máxima, 0 de mínima. Valores similares para el jueves, 4 de máxima, 0 de mínima. Y el viernes 5 de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Condiciones normales para este invierno
no como los días que tuvimos hace un par de semanas atrás. Digo, recuperamos un poco la normalidad del invierno. Totalmente. ¿no? Bastante lejos vamos a estar de esas temperaturas extremas que tuvimos en la provincia de Santa Cruz. Sistema de alerta temprana, no hay novedades, todo el país pintadito de verde para hoy, para mañana martes e incluso para mañana miércoles. Esperemos la próxima actualización, pero por el momento condiciones normales en la República Argentina. Bueno, vamos a ir actualizando. Estaba chusmeando distintos diarios del mundo y cómo reflejan este triunfo de la selección argentina, por eso me entretuve leyendo eso. Después se los vamos a contar. Se los cuento en un minuto porque ahora me voy a Puerto San Julián, a esa localidad donde a esta hora la temperatura es de 4 grados, pero la térmica es negativo, 1 grado 4 bajo cero. El cielo algo nublado en este inicio de semana en San Julián. 62% la humedad, viento del oeste a 31 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para esta jornada, 9 grados. Y el cielo durante las distintas franjas horarias del día va a estar de mayor a parcialmente nublado y vuelve a encapotarse hacia la noche allí en Puerto San Julián. Muy bien, tengo la cuenca carbonífera, Río Turbio y 28 de noviembre, toda esa zona. La temperatura 0 grados centígrados, la sensación térmica 4 grados bajo cero. El cielo se presenta nublado, viento del norte a 10 kilómetros en la hora, humedad 74%, lluvia débil para la mañana, así en la cuenca carbonífera. La máxima hoy puede llegar a los 4 grados centígrados. El fin de semana que viene, no se olviden, Río Turbio estará festejando, estará concretando una nueva edición de la fiesta de la nieve con epicentro allí en Valdelén. Sí, lindo plancito para Río Turbio y para todos aquellos que tengan posibilidad de organizarse e ir. En la semana seguramente vamos a estar hablando y buscando más detalles, profundizando esta edición, a ver de qué se trata. Bueno, muy bien, tengo datos del tiempo de Pico Truncado, hacemos un repasito. 7 grados 5 décimas la actual, con una térmica de 4 grados 6 décimas, siempre temperaturas sobre cero, humedad 57%, viento del oeste a 16 kilómetros, buena es la visibilidad, decíamos cielo mayormente nublado. Hoy se esperan 9 grados de temperatura máxima allí en Pico Truncado y el cielo nublado en general, aunque a la noche cambia y directamente hay grandes. La provincia de Santa Cruz, 3 grados la temperatura, cielo nublado durante toda la jornada, humedad 87%, viento del oeste-noroeste a 15 kilómetros en la hora. La máxima hoy en horas de la tarde será de 6 grados centígrados. La térmica 1 grado bajo cero. Bueno, bien. Me voy a Calafate. Está fresco en el Calafate a esta hora. La temperatura real 1 grado 2 bajo cero. La térmica casi 4 grados bajo cero a esta hora en Calafate, con cielo mayormente nublado, mucha humedad, muy alto quiero decir el porcentaje, 95%, viento del sudeste, nada, a 7 kilómetros en la hora. Hoy va a ser una jornada de esta manera, fría en la villa, 4 grados solamente la temperatura máxima. Y atención, porque en esta jornada en el Calafate se esperan por la mañana hay probabilidad de nevadas. Por la tarde lluvias y nevadas en el Calafate y a la noche queda parcialmente nublado. Jornada fría y con pronóstico de nieve para el Calafate. Gracias por acompañarnos todos los días. Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional.
con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán nos acompaña también en el centro de Calafate, sobre Avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. También tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar podés llamar al 2966-530706. Podés llamar, digo yo, pero también podés mandar un mensajito de WhatsApp. 2966-530706. Y recordá que el hostel Titán permanece cerrado por la temporada turística baja hasta el mes de septiembre, pero está dispuesto a brindar sus servicios a contingentes, a grupos o a delegaciones, grupos grandes, ¿no? En ese caso tenés que comunicarte con el 2966 74 62 19. También nos acompaña todas las mañanas Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esta noche sortea el Telebingo santacruceño con estos premios. Primera ronda, línea 150.000 pesos, bingo 300.000 pesos. En la segunda ronda, 200.000 a la línea y 400.000 al bingo. En la tercera ronda, 250.000 pesos premio de línea y 500.000 pesos premio de bingo. Y en la cuarta ronda, 300.000 a la línea y 1,5 millones como premio de bingo. Además hay un pozo que en realidad es no digo acumulado porque es el pozo inicial. Recordemos que el acumulado se liberó el lunes pasado, salió acá en Río Gallegos, pero en este caso este pozo inicia en 3.800.000 pesos. Qué bueno. A la bolilla número 40, es ese adicional. Sortea Telebingo y también esta noche sortea el Rebingo santacruceño, que es una sola ronda. Sí. 200.000 a la línea y 500.000 pesos premio de bingo. Y este está muy atractivo. El pozo acumulado. ¿Cuánto? Superó los 15 millones. 15.010.000 pesos acumulado a la bolilla número 40. En este caso el cartón vale 500 pesos y el precio del Telebingo vale 1.500 pesos. Así que no se olviden de jugarlo esta noche. Color celeste es el cartón del Telebingo y amarillo el del Rebingo. Perfecto. ¿Estamos? Estamos. Le agradecemos mucho a nuestros auspiciantes que nos acompañan y hacen posible que estemos compartiendo cada inicio de jornada. Bueno, les decía que estaba repasando solamente algunos medios internacionales respecto de cómo reflejaban la victoria de la República Argentina, de nuestra selección. ¿Qué dice Colombia.as? Después decime qué dicen los medios chilenos y los medios mexicanos. Bueno, mexicano me faltó. Colombia deja la vida, pero cae en la prórroga ante Argentina. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo tituló un diario colombiano? Colombia deja la vida, pero cae en la prórroga ante Argentina. Lees los 2 primeros párrafos y tenés que sacar el pañuelo por cómo está redactado. Sí, Colombia deja la vida. Durísimo. Bueno, otro de los títulos, Marca dice, un gol de Lautaro en la prórroga hace campeona, entre paréntesis, de nuevo a una Argentina de leyenda. La albiceleste, entre paréntesis, y con un Messi lesionado logra la triple corona. Copa Mundial, Copa. Así lo dice Marca, el diario español. El País
Dice Copa América 2024, Argentina es otra vez campeona de América. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencen 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez y repiten el título que obtuvieron en Brasil 2021. El Espectador también de Colombia, el título es, la foto es de la selección de Colombia, de la formación. Esa es la imagen elegida y el título es Copa América 2024. Gracias, muchachos, nos volvieron a ilusionar. Destacan obviamente a su selección pese al resultado. La tricolor cayó ante Argentina en la final de la Copa América. Nada que reprocharles a nuestros guerreros que dejaron el alma en la cancha. Es una selección que les va a dar muchas satisfacciones. A Colombia no tengo ninguna duda de eso. Y así, estaba en otro diario colombiano, El Tiempo, y dice también... gracias, muchachos. Colombia queda segunda en la Copa América 2024. Argentina campeón, ¿no? Qué bueno esto que también, ¿no? Reconocer y que el segundo lugar no es tan malo, no es. Entiendo esto de la derrota y que duele y que estuvieron a un paso y que lo merecían tal vez tanto como el equipo argentino. Pero viste que a veces salir segundos es algo malo, es una derrota, es vergonzoso. No, lo que estuvieron pasa que ahí, estuvieron a un paso, estuvieron muy cerca. Lo que pasa que bueno, es una selección que claramente estaba para salir campeón, claramente. Sí. Y la confianza que se tenían y el optimismo que se tenían, se veían campeones, prácticamente se veían campeones. Probablemente sí. Pero rescato esto, ¿no? Salir segundo y titular. Sí, salimos segundo. Estuvimos a un paso. No se dio por esas cosas que maravillosas y dolorosas que tiene el fútbol. Por eso lo hace único y tan apasionante. Bueno, ahí recorríamos algunas. Después te voy hoy, de hecho, hoy ya anunciaron feriado en Colombia, ¿no? Sí. Ayer ya habían dicho que hoy era día no laborable en el país. Sí, exactamente. Sí. Bueno, después te cuento algunos más porque quería mencionar que dentro de unos minutos nada más vamos a estar en comunicación telefónica con Juan José Ortega. Él es un referente del espacio también Unidad y Compromiso. Fue responsable del gremio de los judiciales en su momento. Es una persona con la que da gusto charlar por su sensatez, además por su condición de buena gente. Es un tipo muy reflexivo realmente. Y ¿por qué lo hemos convocado para que hoy pueda charlar en esta mañana con nosotros? Volvemos a la actualidad y a lo que sucedió el viernes, en este caso a las puertas de la Caja de Servicios Sociales, en un tema tan sensible y que estés donde estés, en Santa Cruz o tal vez fuera de la provincia, y si te jubilaste como trabajador estatal, bueno, seguramente es la cobertura que tenés. Entonces son miles de afiliados que tiene la Caja de Servicios Sociales. Y se dio a través de una decisión del presidente del directorio de modificar el vademecum de una manera aparentemente unilateral, según lo denunciaron públicamente o lo manifestaron los propios vocales, con todos los inconvenientes que hemos hablado mucho la semana pasada, que ha ocasionado no solamente nosotros, nuestros compañeros, y en todos los medios ha sucedido esto. Y ADOSAC el día viernes convocó a una jornada de paro, y eso motivó también una convocatoria a las puertas de la Caja de Servicios Sociales, que se tornó muy complicada, porque si bien, y esto es a título personal y lo digo porque estuve allí un rato largo,
hubo gente que iba con toda la angustia y la bronca y la rabia a reclamar porque no les venden los medicamentos que necesitan y que en muchos casos hace años. Te está padeciendo esta situación. Exactamente. Pero a mi entender hubo otro grupo de gente que fue a llevar agua para su molino y aprovechar y atacar, y esto lo digo y es mi opinión, muy injustamente a los vocales, tanto a Hugo Jerez como a Beatriz Constantino, que si algo han hecho siempre fue dar la cara. ¿Vos sí que politizaron ese reclamo? Hubo de todo un poco, y cuando hablo de política no digo política solamente partidaria, ¿no? Sindicales, por ejemplo. Sí, tal cual. Quería decir esto y bueno, consultarle, porque Juan José Ortega estuvo allí, recibió también algunos reclamos, hace esto, hace lo otro, y bueno, y queríamos que nos ayude a reflexionar un poco en este sentido. Así que lo vamos a saludar. Juanjo, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos aquí con Claudio. Hola Karina, hola Claudio. ¿Cómo les va? Sí, bueno, si puedo aportar, encantado. Yo creo que sí, porque primero porque siempre fuiste una persona muy comprometida y donde hay algún reclamo ante un derecho que es vulnerado, siempre estás presente más allá del tema que se aborde. Pero en este caso, que estamos hablando puntualmente de salud, de medicamentos, que en muchos casos faltan, que se ha dado esta decisión así unilateralmente, pero creo que el viernes se conjugaron cosas que no estaban todas tan íntimamente relacionadas. No sé si fue tu misma percepción. En un principio decir que acudimos a la convocatoria de ADOSAC justamente con este gente de otros sectores que fueron un poco los que increparon y enfrentaron a Hugo y a Betty en forma totalmente injusta, en eso acuerdo totalmente con vos, pero realmente yo no los conocía, no los conozco, no sé muy bien de cuál era el origen. Si bien me lo apuntan ahí, yo no lo podría confirmar, pero sí, me advirtieron esto, que había gente justamente agitando, seguramente con otro interés, y a río revuelto ganancias de pescadores. Yo creo que fueron a hacer real este dicho. Me parece a mí también que había una cuestión realmente desbordada en cuanto a la desesperación también de otros afiliados y afiliadas que están viviendo una realidad que todos lo sabemos. Un tema de salud es tan sensible cuando cae en el núcleo de una familia que que acudió ahí con toda intención. Es más, había un muchacho que también estaba muy enojado, que también increpó a Betty y a Hugo, pero sin embargo, cuando yo le hago saber que podía ser parte del grupo que subiera a hablar con el presidente, de hecho lo hizo, cuando volvió tuvo una actitud totalmente diferente. Hasta pidió disculpas para Betty, para Hugo, que no los conocía, y ahí nomás se confesó delante y públicamente pobre de su situación angustiante por la cual está pasando de salud, él y su hija. Entonces, se va entendiendo que pasó lo que pasó justamente porque como dijiste vos, Karina, se dieron varios componentes que se juntaron en ese momento, y era difícil de entender en ese momento. Luego, con el análisis, por supuesto, uno se da el tiempo para poder reflexionar de lo que pasó y saca estas conclusiones también, ¿no? Claro, y el tema es que con gente que está pasando un estado de vulnerabilidad, probablemente muy fácil de fogonearlos, ¿no es cierto? Bien, igual no le quita reclamo, no le quita legitimidad a este reclamo, más allá de que lo haya empañado, si se quiere, ¿no? Absolutamente, porque, a ver, sin duda que la mayoría era
a ver, la mayoría de la gente que estaba ahí componía el reclamo genuino, el reclamo Claro. que de acudir y responder a esa convocatoria de ADOSAC, entonces se dio, y bueno, de hecho se pudo organizar mínimamente en ese desorden un grupo de compañeras y compañeros que subieron, unos con mayor representatividad, otros que eran afiliadas y afiliados comunes, entonces en ese sentido se pudo armar ese grupo que hablara con el presidente, y bueno, se pudo nada más y nada menos que cambiar el rumbo de la situación, al menos por una semana aparentemente, donde se va a readecuar este listado de medicamentos para análisis, y tenemos que reflexionar también sobre que el mayor órgano de gobierno dentro de la obra social es el directorio, y es el directorio que tiene que tomar las decisiones. No hay forma, o sea, y la normativa es clara en ese sentido. Dentro de ese órgano de gobierno que es el directorio hay jerarquías, y la mayor jerarquía sin duda, y no la desconocemos, la tiene el presidente. Pero al momento de las decisiones, son decisiones orgánicas, son decisiones que se toman realmente desde la votación, desde el consenso, desde la discusión. Bueno, y eso no se dio, y como bien dijiste, fue denunciado públicamente por Betty y Hugo, los vocales electos. Entonces más claro no puede ser el tema. Entonces no se está haciendo bien, no se está administrando bien una cuestión que no son ellos los dueños. Claro. De la obra social los dueños son las afiliadas y los afiliados. Entonces en ese sentido hay que tener muy claro, ellos son temporalmente administradores de algo que no les pertenece, y deben hacerlo bien, y sin ninguna duda. A ver, ellos se deben al requerimiento de nuestras preguntas, de nuestros informes y de la situación, pero provocada sin ninguna duda hoy por quien preside la obra social, ¿no es cierto? Claro. La verdad es que recordaba mientras te escuchaba las cosas que pasaron, las cosas que se dijeron, y conociendo tanto a Beatriz Constantino como a Hugo Jerez, realmente me dolieron porque fueron muy injustos. Fueron no tienen terriblemente ningún tipo de responsabilidad. injustos. El hecho de representar a los afiliados no les da responsabilidades en las decisiones de fondo. No, y además porque dentro del directorio están en minoría, y lo van a estar porque así está conformado, digamos, ¿no? Está el presidente y después hay vocales que representan al ejecutivo. Lamentablemente, cuando se ha convocado, ellos mismos que han convocado en distintas localidades y acá en Río Gallegos, a que participen en reuniones a los mismos afiliados, activos y pasivos, son muy pocos. Y lo que pasa que sí, los es que cierto, van a participar y a opinar. Es totalmente y a proponer. cierto, pero hay una realidad que no la podemos desconocer y que tenemos que, me parece, hacer la autocrítica. Hasta que no nos sucede, hasta que no lo sufrimos, hasta que no lo padecemos, no nos involucramos. En muchos casos, en muchos casos ha sucedido esto. Entonces hay gente que ni siquiera los conocía, que ni siquiera habían tenido alguna charla con ellos, y en algún momento, Juanjo, vos estabas ahí, que hubo un momento donde alguien le dijo, bueno, ustedes no nos pueden dar respuestas, renuncien. Y yo vi a una persona que, conozco de otro ámbito, y saltó de atrás, que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo ahí. Sí, renuncien, como que estaba esperando la volteada. Un nivel de desconocimiento de las funciones y de la potestad y de las decisiones que tienen ellos, desde un sublime nivel de ignorancia, ¿no? Y sí, por un lado, y por el otro creo que también estaban tratando de llevar agua para su molino, ¿no? No, además me parece igual que en esta oportunidad, al tener ellos la legitimidad de una elección, y donde hemos sido parte, y donde ellos realmente se han mantenido históricamente en su lucha, en su resistencia, cercanos, porque son parte de lo que ha sido el gran movimiento de resistencia dentro de lo que ha sido la provincia de Santa Cruz, tenemos la posibilidad de conocer la función en forma más cercana, más íntima. Sí. Sabemos de su compromiso, de su cumplimiento de horario, como si fueran un trabajador y una trabajadora más, de su horario sin límite por la noche, atendiendo gente 10, 11 de la noche desde la casa. O sea, lo sabemos, lo tenemos de cerca, entonces realmente sabemos que
el que va a acusar desconocimiento pleno de esta situación. Nosotros esto lo hemos dicho públicamente, el respeto que se le debe dar a los vocales electos en cuanto a su legitimidad de cómo son elegidos, yo creo que es fundamental y es el cambio que tenemos que tratar de generar. Pero quizás la cuestión más de fondo, y ustedes lo ilustraron bien en ese sentido, me parece a mí que la cuestión de fondo es una modificatoria de la ley. Necesitamos equiparar ese directorio, inundarlo de democracia al momento de tener que tomar decisiones. Se nos Directorio, porque si uno también va por busca de la mayoría absoluta para poder ser dominante, estaremos cayendo en un error. Pero yo creo que tenemos una modificación base y una propuesta que nosotros vamos a hacer desde la agrupación también, Unidad y Compromiso. Creemos que tiene que haber un componente más dentro del directorio, que es la representatividad de los trabajadores y trabajadoras de la obra social. Entonces ahí tenemos un integrante más, un miembro más, que debe ser electo también en forma clara. Entonces se nos corta, Juanjo, tenemos inconvenientes. A ver si ¿escucha mejor ahí? A ver, se entrecorta. Ahí mejoró un poquitito, me parece. Reiteranos, por favor, la idea esta de la propuesta que tienen desde Unidad y Compromiso. Y nosotros creemos que la cuestión... ¿Ahí se me escucha un poco mejor ahí? Sí. A ver, quizás ahí. Perfecto. Creemos que nosotros, la cuestión de fondo es la modificatoria de la ley. Y vuelvo a insistir, y esto no quiere decir buscar el dominio de un lugar, sino también estaremos cometiendo el mismo error, sino realmente equilibrarlo. Y equilibrarlo debería ser con incorporar un componente más dentro de los miembros del directorio, que es la representatividad de los trabajadores y trabajadoras de la obra social misma. Que ellos son los que tienen conocimiento pleno, experiencia. Entonces sería un aporte muy importante al directorio, por supuesto, y electos democráticamente a través de las urnas. Y esto, a ver, legitimaría un directorio con mucha presencia, con mucha especificación en cuanto a la materia. Entonces, a mí, por lo menos, estamos convencidos que estas cuestiones de fondo hay que aportarlas y ver realmente si se puede lograr, ¿no? Claro. ¿Y dónde se lograría eso? ¿Hay que modificar la orgánica de la caja, José? Directamente se hace una reforma de la ley y se presenta como proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Tiene que, claro, y se vota con una modificadora más de la ley que perfectamente se puede llevar adelante. Así que bueno, creo que también es una tarea y es obligación también de aportar soluciones, como cuál es la intención siempre de que hemos trabajado, por lo menos desde la agrupación. La intención es esa, es decir, trabajar en una obra social para todos. Ahí no hay color político, no hay forma de mezclar la salud con la política. Yo creo que es la pausa necesaria que se debe dar en política para poder resolver las cuestiones de salud que son tan sensibles, ¿no? Claro. Todos sabemos que las decisiones vienen de arriba, ¿no? Y sí. Claro que sí, porque yo lo dije también, la verdad que yo no le tendría miedo tampoco a sin faltarle respeto a nadie, hablo en general, yo no le tengo miedo a ningún loquito que esté al frente de un ente gubernamental. La verdad que no, porque eso se mueve y listo. Sí. Ahora, cuando las decisiones son pensadas por parte del Ejecutivo o línea bajada por parte del Ejecutivo, ¿y por qué? Porque es una forma de gobierno, es una forma de gestionar, y entonces ya la cosa es más difícil, que no quiere... Es imposible. Nomás, desde lo político, también es obligación nuestra poder lograr una mesa de debate política para poder discutir todos los temas, no solamente de la obra social, sino de muchas cuestiones que realmente necesitan más debate, y ver realmente si se puede dar curso a algunas cuestiones, encauzar otras, y bueno, acompañar si se puede, y bueno, y si no, ser crítico cuando se tiene que ser crítico. Nosotros, yo por lo menos creo que no tenemos miedo nosotros de eso tampoco. La crítica oportuna también es importante, si no tampoco se puede gobernar con obediencia de vida. La obediencia de vida creemos que lo hemos sufrido y mucho, y bueno, tenemos que dejar eso ya en el pasado, ¿no? Totalmente. Como para cerrar y hacer
como un resumen de qué es lo que sucedió para contarle a los vecinos que nos ven, que nos escuchan en Gallegos y en otros puntos de Santa Cruz, a raíz de esta inquietud, de este problema con el nuevo vademecum. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Qué es lo que les dijo el presidente de la obra social provincial? El compromiso puntualmente es dejar las cosas como estaban hasta antes de la modificación, por una semana, y en esa semana la reforma del vademecum, hacerlo en forma conjunta, comprometer a actores que tienen que ver con la salud, colegios médicos, el director en pleno, y eso darle forma a un vademecum. Porque, a ver, también habrá que ver si todo que tiene que estar en el vademecum, si hay realmente remedios genéricos que por ahí tenemos que hacernos cargo, que no todo puede cubrir la obra. Bueno, habrá que discutirlo, eso claro. no es inconveniente. Sí, pero lo que se salió a decir también y a desmentir, que no se había bajado ningún tipo de medicamento para enfermedades crónicas y demás, y eso fue mentira, porque realmente no fueron solamente genéricos lo que se bajaron, a poco de andar, empezaron a surgir y por todos lados y a florecer casos y casos de gente que se le había cortado el medicamento de enfermedades realmente serias, de medicamentos permanentes que se necesitan, de enfermedades crónicas. Entonces, en ese sentido, eso hay que ordenar, y bueno, aparentemente en una semana dicen que se puede hacer, espero que sí, pero bueno, y si no, se tendrá que tomar el tiempo necesario para realmente eso, ordenarlo y a ver qué queda, y a criterio obviamente y consenso de poder definir un vademecum entre todos, y no en lo que le parezca a un presidente. Que es lo que se tendría que haber hecho desde un principio. Pero bueno, también valoro en este sentido es que se pueda dar marcha atrás. Un poco tarde, pasaron muchísimas cosas innecesarias, pero bueno, si es así, también bienvenido sea. Por supuesto, corregir el rumbo en cuestiones políticas yo creo que es fundamental, porque si no se avanza, es decir, sería más de lo mismo. Entonces, en este tiempo, y tengo que decirlo, donde a nivel nacional también se quieren imponer cuestiones a nivel nacional que realmente han sido atroces para todos los argentinos, me parece que es necesario el consenso, es necesario la apertura del diálogo, y no la imposición, que hace realmente muchísimo mal, ¿no? Bien. Juanjo, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Les mando un abrazo y les agradezco por tenerme en cuenta siempre. Gracias. Juan José Ortega hablaba con nosotros en esta mañana de lunes. Es uno de los referentes del espacio Unidad y Compromiso. Podríamos haber hablado con alguno de los candidatos que tiene para las próximas elecciones de la Caja de Servicios Sociales, del directorio, este espacio, pero queríamos abordarlo desde otro lugar, si bien forma parte de ese grupo, pero bueno, lo que pasó el día viernes a las puertas de la Caja de Servicios Sociales nos parecía que ameritaba otro tipo de charla que no sea la de campaña, sino la que intentamos tener recién con Juan José Ortega, a quien le volvemos a agradecer estos minutos que nos ha brindado. Muy bien, las 8 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. Otro de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar, Tiago Martínez, a lo campeón, se quedó con el triunfo en San Nicolás. Impecable, un genio Tiago, ayer ganando en la clase 2 del turismo nacional. Largó primero con un auto pesadísimo, sigue con esos 40 kilos de lastre y terminó primero, y se afianza ahí en la punta del campeonato. Creo que le lleva más de 80 puntos al segundo y ya se perfila como un bicampeón de la categoría. Tiago es el campeón, se impuso de punta a punta en la final de la séptima fecha en San Nicolás, al mando del Toyota Etios, del Arebusi Racing. Fue su tercera victoria del año y todas las consiguió con el tope de lastre, 40 kilos. Se impuso en la clase 2, dice la nota, en el Autódromo San Nicolás, luego de largar de la pole position, y se erigió
en el vencedor de la séptima fecha del campeonato 2024. Quiero llegar a los puntos. Francisco, bueno, no, más de 80 puntos de diferencia, ¿no? Más de 80 puntos ahí está, de diferencia. Extendió, ahí lo tenías, extendió su ventaja en el campeonato. 81 puntos, a 81 puntos. Así que bueno, felicitaciones a Thiago, quien ya anunció que el año que viene va a estar corriendo en la categoría mayor del turismo nacional, va a estar corriendo en la clase 3. Qué bueno, es en la que actualmente está corriendo, bueno, desde hace varios años está corriendo Sebastián Gómez de acá de Río Gallegos. De aquí también, de la capital provincial. En unos minutos nada más queremos adelantar una nota muy especial que vamos a estar compartiendo con Gisela. Gisela Ochoa es la hermana de Daniel Ochoa. Ustedes recordarán que era trabajador de la minería, que hace algo más de 2 meses lamentablemente falleció junto a una de sus compañeras de trabajo, cumpliendo y desarrollando su labor. Ahí quedó todo, lamentablemente, y hoy Daniel cumpliría 27 años. Así que vamos a estar hablando con Gisela, su hermana, que muy amablemente, ya nos está escuchando, comandante, gracias, que nos va a brindar estos minutos en este día tan especial, obviamente, para ella y para toda la familia. Gise, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos con Claudio. Buen día, Cari, buen día, Claudio, muchas gracias por llamar. Bueno, decíamos, debe ser un día muy difícil para ustedes, muy complicado, porque tu hermanito hoy cumpliría 27 años. 27, sí, y es inevitable todo, ¿no?